Colegio Oficial Internacional de Doctores. Doctores del Mundo Unidos. Presentamos a nuestro distinguido doctor en Filosofía PhD del Colegio Oficial Internacional de Doctores, el doctor Carlos Fernández Mariño. Con la cátedra Ciencias de la Complejidad. Muy buenas tardes. Para mí es un honor estar en esta palestra para compartir algunas inquietudes que he tenido en estos últimos años sobre algunas ciencias que se están realmente recién empezando y están avanzando. Se llaman las ciencias de la complejidad y su aplicabilidad tanto en educación superior como en investigación. Estas ciencias empiezan de la siguiente manera. Voy a presentarles varios slides, pero por el tiempo tengo limitado 20 minutos, entonces algunas simplemente voy a hacer una referencia para despertar la inquietud, para despertar la motivación a estas ciencias. Por favor. Bien, ahí está mi nombre y están todo lo que ya se ha leído. Bien, todo empieza en el Congreso Mundial de Matemática en París en 1900, cuando David Hilbert presenta al Congreso un estudio de investigación con una serie de problemas, que son 23 problemas matemáticos, para que resuelvan en los 100 siguientes años y que sea la continuidad de lo que hemos llamado por favor. Creo que el alcance del equipo no da. De Euclides, ¿no? Entonces, todo empieza con esos 23 problemas y que en los siguientes, me gustaría que me ayuden, por favor, porque no puedo acá. Entonces, empieza esa gran problema de los matemáticos de resolver esos 23 problemas, porque todas las ciencias eran deductivas y la matemática realmente era una ciencia hipotética deductiva. Era un sistema cerrado, que no había revisión. Entonces, a partir de ello, siguiente por favor, continúa por favor. A partir de ello, entonces, Heidegger es el primero que interroga sobre la matemática. La matemática, sus axiomas, su sistema deductivo no es cerrado, tiene que haber una revisión. Y empieza Heidegger de manera abierta a interrogar ese sistema. Lo que estamos viendo actualmente es que la mecánica clásica de Isaac Newton ya tiene su interrogante fuerte con la mecánica cuántica. A eso se llega. Siguiente, por favor. Entonces, la pretensión de Hitler era dar cumplimiento al destino trazado por Euclides. Euclides prácticamente decía que la matemática es un sistema deductivo, ¿no? Y que geometrizándolo no existía revisión alguna. Entonces, al pasar el tiempo, tanto Isaac Newton afianzan el problema de la mecánica clásica y no había revisión para la humanidad. Por favor. Entonces, viene Turing y Gödel, ambos interrogan el problema de Hilbert, y que finalmente interrogan a los modelos deductivos y el determinismo.
Ahí empieza una etapa muy importante de cuestionar. La matemática no era exacta, tampoco la teoría de los absolutos se cumplía, todo era relativo. Continuamos, por favor. Entonces, los sistemas dinámicos eran no lineales, son fenómenos que siguen y acaecen contemporáneamente. Entonces, ahí, tanto Turing y Gödel han empezado a interrogar, por eso que ahora se llega a las ciencias de la complejidad que enseguida vamos a desarrollar. Por favor. Las ciencias de complejidad son un nuevo tipo de ciencia, ¿no? Ahí dice un nuevo tipo de racionalidad científica que corresponde al mundo moderno, con visión de futuro, en contraste a las ciencias tradicionales. Estoy seguro que por mi condición de ingeniero, por mi condición de matemático, entonces yo me he ido interrogando hace más de 10 años qué es lo que pasa con la teoría de los absolutos, con la teoría de la relatividad, el principio de la incertidumbre de varios autores, y empiezo a interrogar también la mecánica clásica de Newton, las 3 ecuaciones fundamentales de la estática que nos gobiernan actualmente. No es un sistema ya cerrado, ahí está la mecánica cuántica, por ejemplo. Entonces, continuamos. Los 4 momentos bien definidos de las ciencias de la complejidad son las siguientes, ¿no? Una es histórica, donde van naciendo y van surgiendo las ciencias de la complejidad, justamente por el tema de Hilbert. Luego, los problemas se caracterizan y se definen específicamente las ciencias de la complejidad. Es una forma nueva de racionalidad humana, y ese es el metodológico. Continuando, tenemos en el C, los retos más significativos que tiene actualmente hacia el futuro es el heurístico. Y la cuarta, implicaciones culturales, económicas y políticas, que es el político. Esos 4 momentos están pasando las ciencias de la complejidad, que todavía la humanidad no está comprendiendo porque son ciencias relativamente nuevas, se están introduciendo. En Colombia tenemos al ingeniero Carlos Maldonado, que está profundizando sobre las ciencias de la complejidad y que pueden en futuro resolver todos nuestros problemas y todas nuestras diferencias. Continuando, por favor. El reto de la complejidad está en establecer qué y de qué manera las ciencias representan un auténtico programa transdisciplinario, interdisciplinario de investigación, correspondiente a la evolución del conocimiento humano y la sociedad. Es decir, ¿dónde están situadas ahora las ciencias de la complejidad? Como su nombre lo indica, realmente la humanidad se ha vuelto muy compleja, tanto en pensamiento como en nuestras acciones. Todos tenemos nuestras diferencias de pensar y esto se está transmitiendo a la sociedad. Adelante. Entonces, no es lineal las ciencias de la complejidad, todo es irregular. Enseguida vamos a ver cómo surgen, por ejemplo, sobre las ciencias de la complejidad, la teoría de las redes, la teoría del caos, la teoría de Heisenberg, ¿verdad? Continuamos. En este contexto, entonces, tenemos 3 personajes, Poincaré, Gödel y Turing. Poincaré ha sido uno de los que ha contribuido mucho sobre el pensamiento analítico al geométrico, ¿no? Gracias a él fue posible la teoría de la relatividad, gracias a Poincaré. Fue uno de los padres de la topología, un campo de la matemática cuya enseñanza básica consiste en mostrar que la matemática no es exacta
y que la teoría de los absolutos también han terminado. Todo es relativo, muy relativo. De ahí surgen justamente las lógicas no clásicas, que enseguida vamos a darles un valor. Clasificación y el significado de la ciencia de complejidad. Ahí tenemos las 5 ciencias de la complejidad. La termodinámica del no equilibrio, desarrollada por Prigogine en el 45, la teoría del caos de Lorentz en el 63, una geometría especial de los fractales, desarrollada por Mandelbrot en el 97, la teoría de las catástrofes de Thom en 1977, y la quinta son las lógicas no clásicas. Les voy a dar un estado de arte de las 5 enseguida, y ese se llama un pensamiento científico de punta. Ahí están todas las lógicas no clásicas. Fíjense, la lógica, voy a hablarles más de la lógica difusa, porque la lógica que nosotros manejamos los seres humanos es la lógica bivalente. O es verdad o es falsedad. Toda una serie de libros existen escritos sobre la lógica. Pero eso ya no va. ¿Por qué? Porque justo al medio, en la parte central, está el tal vez. El tal vez está equidistante de la verdad o de la falsedad. Y ese tal vez se puede ir moviendo. Se puede acercar más a la verdad y alejándose de la falsedad, o acercarse más a la falsedad y alejarse de la verdad. Esa es la lógica difusa que está en las lógicas no clásicas. Y eso es lo que está sucediendo en la humanidad. Todos, políticamente, económicamente, todos quieren ver o blanco o negro, quieren ver o positivo o negativo, y eso no es cierto, porque ahora hay flexibilidad. Hay que estudiar, hay que analizar, hay que ponernos de acuerdo. También el problema central de la lógica cuántica es el determinar que es una lógica del mundo empírico avalada por la mecánica cuántica. Sus antecedentes se hallan en las herramientas formales, los conceptos y en los problemas de la mecánica cuántica, ¿no? En la teoría de la relatividad y el principio de incertidumbre de Heisenberg. El principio de incertidumbre de Heisenberg está presente en cada día de nosotros. Mañana no sabemos qué va a suceder en la sociedad. Sale un problema. El de la pandemia, por ejemplo, nunca hemos pensado. Ahí está el principio de incertidumbre. El cómo prevenir, ahí está la humanidad que tiene que investigar, saber cómo tenemos que resolver. Voy a darles algunos marcos de poder comportarnos con todos estos detalles, no solamente de las lógicas no clásicas, sino la teoría del caos, teoría de redes, etc. La siguiente, por favor. Bien, las ciencias sociales y humanas poseen características, objetos, etc., de alta complejidad, y muchas veces no se las han denominado ciencias, cuando son realmente ciencias. Y es muy complejo. ¿Por qué? Porque un grupo humano, por ejemplo este grupo humano, cada uno de nosotros piensa, no tan diferente, pero tenemos nuestras diferencias, tenemos nuestras preferencias. Y si queremos sacar un documento entre todos sobre algún tema, tenemos que ponernos de acuerdo. Cada uno tiene que aportar. Y esa construcción es realmente complicada, pero no difícil. Y en política deberían los líderes hacer aquello. Aunque es utópico hablar, aunque es muy difícil, pero deberían hacerlo. ¿Por qué? Porque la humanidad está encontrada en todos los países. Y eso, nuestra tarea de los investigadores, doctores, etcétera, está en guiar a la humanidad para poder entablar y ponernos de acuerdo todos. Continuando, por favor. Entonces, los cambios verdaderamente significativos tienen características interesantes. Es el de la sorpresa y también de la irreversibilidad.
Esa es la característica importante, que estos cambios se incuban durante algún tiempo, ¿no? Continuando, la clasificación y significado de las ciencias de la complejidad. Ahí tenemos, les he dado un listado de una ventana para visualizar y contemplar el mundo. Los ojos son una ventana del alma. Nosotros tenemos que pensar también con el corazón, no solamente con el cerebro. El cerebro es la inteligencia cerebral y el corazón la inteligencia emocional. Entonces ahí tenemos el cambio, las teorías de las redes, termodinámica del no equilibrio, lógicas no clásicas, principio de complementariedad, principio de la incertidumbre de Heisenberg, teorema de la incompletitud, teoría de las catástrofes, teoría de los fractales, ingeniería de los sistemas complejos y la complejidad. La teoría de los fractales es todo irregular. Esa irregularidad justamente estamos viviendo la humanidad. Todo es irregular. Pero ¿cómo encajamos en esa irregularidad y cómo visualizamos soluciones? Eso es lo que vamos a ver enseguida. Por favor. Bueno, el cambio lo han propuesto siempre, los primeros han sido Isaac Newton y Leibniz, con el cálculo infinitesimal. El cálculo infinitesimal o la matemática debe ser una ciencia de la más fácil. Lo que pasa es que los maestros de este colegio lo han complicado. Pero la matemática está muy bien establecida. Entonces el cálculo infinitesimal no es más que un proceso de cambio, porque es una variable respecto de otra y ese es un proceso de cambio, nada más. La siguiente. Y ahí tenemos algunos ejemplos de los cambios, cambio climático, etc. Y aquí propongo 3 ecuaciones, pero son 17 en total, manuscrito con mi letra. Me gusta escribir la matemática y que no esté en la computadora, porque en la computadora se ve fea la matemática. En cambio, cuando se escribe bien, se ve mejor, ¿no? Bueno, eso yo pienso. Fíjense, 3 ecuaciones les estoy planteando, pero son 17 en total que han cambiado el mundo, que han cambiado la historia del mundo. Todo el avance de la tecnología que tenemos, todo el avance de la ciencia se basa en esas 17 ecuaciones. Como ejemplo, yo he puesto 3. La ecuación de Navier-Stokes, que expresa la segunda ley de Newton. La fuerza es igual a la masa por aceleración. Y ahí están exactamente símbolos matemáticos. Por ejemplo, la derivada parcial de la velocidad respecto del tiempo es una razón de cambio. Y todo es razón de cambio en el cálculo infinitesimal. Ahí empieza realmente conceptualizarse lo que significa el cambio verdadero. La siguiente, por favor. Esta es otra ecuación, la ecuación de Schrödinger. Ya es una ecuación más interesante. Ahí está un operador asociado con la energía cinética. Aquí hay algunos ingenieros. Anoche estaba hablando con el ingeniero acá de la Universidad Técnica de México y nos hemos llevado muy bien anoche hablando porque tiene esa formación. Entonces, bueno, estos son cambios. Estas ecuaciones han cambiado el mundo. Eso no tenemos que negarlo. La tecnología viene así. Ya en el discurso final del año pasado, la siguiente, por favor, les hablé sobre, no, antes, 2 slides antes, uno antes, otro más, esta. Esta es la definición de una derivada, pero es realmente un proceso de cambio, una definición que ha cambiado el mundo, que la llaman una ecuación, una de las ecuaciones. Yo decía en el discurso final
¿Qué ha pasado con el teorema de Pitágoras? El teorema de Pitágoras, muchas veces he escuchado decir, ¿para qué me ha servido el teorema de Pitágoras? Nunca en mi vida he aplicado. ¿Alguna vez ustedes han escuchado aquello? ¿Para qué tanto me han enseñado el teorema de Pitágoras? Nunca he aplicado. Pero yo les puedo decir lo siguiente. El tiempo ha pasado, el teorema de Pitágoras está ahí, que el cuadrado de la hipotenusa es igual al cuadrado de la suma de los catetos. Pero Fermat, que era un abogado, pero aficionado a la matemática, dice, ¿por qué al cuadrado? ¿Por qué no al cubo? El cubo de un cateto más el cubo del otro cateto es igual al cubo de la hipotenusa. Y empieza a encontrar algunos ternas y hasta ahí. Y después dice, ¿por qué no a la cuarta? Y después, ¿por qué no a la n, donde n es mayor que 2? Entonces resulta que va demostrando Fermat ese teorema que él se plantea en base al teorema de Pitágoras. Y entonces dura muchos años y antes de terminar se muere. Entonces, una vez que se muere, todos los matemáticos dicen, vamos a resolver este teorema. Pero pasan 100 años, 200 años, 367 años. Y alguien en el 1997, demuestra el teorema, el último teorema de Fermat. Pero en ese transcurso de más de 300 años, se crea la matemática moderna, se crea la teoría de conjuntos, las estructuras algebraicas, todo lo que es la teoría binaria, y con la binaria viene la computación, con la computación vienen los tablets, los celulares, gracias al teorema de Pitágoras, nada más. Si no había teorema de Pitágoras, no teníamos tablets, estoy seguro. ¿Por qué? Porque el último teorema de Fermat lo ha resuelto, pero para llegar a resolver han investigado tanto que se han ido creando todo lo que tenemos ahora al servicio de la tecnología. Continuando, por favor. O sea, hay aplicación. Continuando más, por favor. Bien, introducimos la teoría de redes de Leonardo Euler. Continuando. Ahí tenemos la teoría de redes. Ustedes pueden poner redes en caminos, redes cerebrales, todas las conexiones, todo aquello que tenga que ver con conexiones. Continuando. Emergió en diversas disciplinas como un medio para analizar datos relacionados muy complejos. El artículo más antiguo es el famoso puente de 7 puentes de Königsberg. Ese ha sido, y están los 7 puentes. La descripción matemática de vértices y aristas de Euler fue la base de la teoría de grafos. Con la teoría de grafos ahora tenemos toda la graficación en la matemática y ahora podemos manejar en la aplicación GeoGebra. Con las ecuaciones podemos, en el espacio, en el plano, podemos graficar, pero el principio ha sido este. Continuando. Por favor. Ahí está, por ejemplo, el mapa de conocimiento. Esa es una teoría de redes. Fíjense, ahí están las ciencias sociales, ahí están las finanzas, economía, ciencias políticas, estadística, geografía, educación, ingeniería, todas las ramas de ingeniería, ciencias de la salud, mucho más complejo, más especialidades, pero todas están conectadas, todas se le ven a todas. Y luego la ecología, geociencias, ese es un banner que les he... La siguiente, por favor. La termodinámica del no equilibrio. En realidad la termodinámica debería llamarse termoestática,
porque ahora se está hablando de la termodinámica del no equilibrio. Eso lo han estudiado. La siguiente. Ahí está la expresión. Ahí dice, hay alimentos que aceleran el envejecimiento y la entropía, y otros que renuevan y revitalizan el organismo. Deepak Chopra, que es un médico cuántico, pero también hace medicina clásica, ¿no? Médico, escritor, conferencista. Adelante. Es un trabajo en progreso, no es un edificio acabado. La termodinámica es una ciencia nueva que hay que estudiarla. Algunos conceptos de importancia son la tasa temporal de disipación de la energía, por ejemplo, propuesta por Rayleigh, tasa temporal de producción de entropía, Onsager, los campos termodinámicos, la estructura disipativa y la estructura dinámica no lineal. Dinámica que se mueve y no es lineal. Nuestro comportamiento ya no es lineal. No sabemos, con el principio de incertidumbre. Antes, por ejemplo, en el siglo XX, nuestros hijos decíamos, le gusta matemática, que estudie ciencias puras, exactas o ingeniería. Le gusta anatomía o química, que estudie medicina. Linealmente nos movíamos. Hoy ya no podemos hacer aquello. Hoy el estudiante que entra a una universidad y sale en 5 años, cuando termina su carrera, todo lo que ha estudiado no le sirve, porque en 5 años se ha desactualizado totalmente. Entonces, ¿qué hay que enseñarle al estudiante? Al estudiante hay que enseñarle a pensar, a construirse conocimiento por sí solo, a inventarse. Por eso ahora ya no hay el proceso de enseñanza-aprendizaje. En las ciencias de complejidad es el PDRAC, proceso de desaprendizaje, reaprendizaje y aprendizaje en el objeto complejo. Ya no es proceso de enseñanza-aprendizaje lineal. Hoy día, mañana lo mismo, pasado lo mismo, ya no existe eso, ¿no? La siguiente, por favor. Las lógicas no clásicas. Continuando. Ahí está, pensar mejor, lógica, dialéctica, retórica. Continuando. Ahí tenemos la explicación que ya les di hace un momento, está aquí. La siguiente, por favor. Lo mismo que habíamos explicado hace un momento. La siguiente. Ahí está un panorama general de las lógicas no clásicas, todas las bifurcaciones, lo que habíamos hablado de la lógica difusa y las lógicas no clásicas, lógica libre, lógica inductiva, lógica de relevancia. Esas lógicas hay que estudiarlas porque están en este momento en la práctica funcionando, pero no estamos entendiendo todavía. Adelante. Ya terminó. El principio de complementariedad, ya les paso rápidamente, porfa. La siguiente. La siguiente. Continuando, este es el principio de incertidumbre de Heisenberg. Adelante. Ahí está Heisenberg, que él ha demostrado que medir la velocidad o la cantidad de movimiento a la vez no es posible porque la precisión en la medida de una está en desmedro de la otra. Y ese es el principio. Adelante. Ahí está el principio de la incertidumbre. Continuando. Ahí lo que he explicado. Y esta es la evolución, digamos, del principio de la incertidumbre que nos va a servir. Ahí Planck propone en 1901, después Einstein, Bohr, Boyle, Heisenberg, Schrödinger y al final Heisenberg con el principio de la incertidumbre, en espiral, no linealmente. Continuamos.
y teorema de la incompletitud de Gödel. Todo sistema es incompleto, no es completo. Adelante. Ahí están las expresiones de Turing, etcétera. Adelante. ¿Ya? Teoría de las catástrofes. ¿Ya? Ya termino enseguida. Por favor, tengo el tiempo. Adelante. Esa la teoría de las catástrofes que hemos visto hace un momento, de los fractales, Mandelbrot, qué hermosos los fractales, esto se expresa matemáticamente con variable compleja. Adelante. Ingeniería de los sistemas complejos, finalmente. Ahí está, constituye y la complejidad de Carlos Eduardo Maldonado, que es colombiano, que está profundizando en ello. Me gustaría conversar con él. Adelante. Y para finalizar, tenemos, continuando por favor, la complejidad que ya hemos hablado al principio. Adelante. Los sistemas sociales y la complejidad. Los sistemas sociales son un sistema complejo. Adelante. Las revoluciones tecnológicas, tenemos industrial, la del hierro, la del acero, petróleo, informática, telecomunicaciones y la biotecnología, y finalmente a lo que hemos llegado. Todavía faltan las ciencias de la complejidad. Adelante. Y finalmente lo de la aplicación de la educación, cómo las universidades tienen que moverse internamente y externamente, que dependemos. Adelante. En espiral el camino es la ruta investigativa, el perfil del investigador de punta. Este documento lo voy a dejar por si acaso, para que todo el mundo tenga, ¿no? Adelante. Adelante. Buen investigador, adelante. Adelante. Hay que hacer énfasis en la enseñanza educativa, que es educación, formación y enseñanza. Son tres conceptos muy distintos. Adelante. La producción intelectual es importante de cada uno. Yo los felicito a todos los que escriben. Es importante dar a conocer lo que nosotros hacemos. Ahí estamos con los libros, etcétera. Adelante, adelante. 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 Son producciones, esta es una producción que hemos hecho en Congreso Mundial de Pedagogía. Adelante. Los artículos. Adelante. Adelante. Ya terminamos. Colegio Oficial Internacional de Doctores. Doctores del Mundo Unidos.